Continuamos en este programa especial del Espejo con la investigación de Radio República sobre la corrupción de Odebrecht en Cuba. Yo me preguntaba cómo que la corrupción en Cuba era oficial porque era el propio gobierno, entonces era difícil, pero tú has investigado y has llegado a una conclusión interesante, ¿no?, con tus entrevistas, que es que la corrupción en Cuba está en el truquito de que se paga más de lo que cuesta hacer la obra. Y entonces el gobierno se queda con ese excedente. Vamos a escuchar a Carlos Barbieri, se llama, ¿no? Sí. ¿Quién es brevemente él? Es un abogado y economista, además empresario brasileño, que además es el presidente del Club Brasil de Empresarios aquí en Estados Unidos. Un hombre muy inteligente, no solo desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista económico. Vamos a ver qué dice sobre la corrupción de Odebrecht en Cuba. Cuba está alejado de todo el tema porque no hay investigación posible dentro de la isla, ¿no? Por la dictadura que hay allá. Pero lo que se sabe es que el puerto de Mariel ha costado mucho menos lo que se dejó en la isla con pago de Odebrecht. Y dicen los que acompañaron esto que esta plata toda que se quedó por allá está en diamantes, o sea, más difícil todavía de rastrear dónde fue parar la coima del negocio. Bueno, pues aquí vemos, ¿no? Es un truco viejo de Cuba de pagar en diamantes. Bueno, aquí tengo, saqué de tu trabajo algunas cifras a ver si coinciden. Ajá. El proyecto de renovación costó 1.000 millones. Pero el costo real son 850 millones, significa que la diferencia... Algunos analistas han encontrado, Manuel, dicen que puede ser aún menor, de 682 millones. Sí. Ok, o sea, la diferencia. Financiado por un préstamo de fondo de inversiones de Brasil. Pero ¿Qué más? Lo interesante, fíjate, mira, de estos 800 y tantos millones, que en realidad la totalidad es 972 millones lo que se usó en el puerto y la ampliación de la zona. Pero, para que tengas una comparación, Puerto Moín Limón en Costa Rica, que es un megapuerto idéntico al de María, con las mismas características, quizás un poco más grande, costó 400 millones. No 1.000 millones. No, tengo entonces, algo más. ¿dónde están esos 600 millones? ¿Dónde se metieron? Tengo otro dato sacado de la propia investigación de ustedes. Contradicciones del proyecto. El muelle debía medir 2.400 metros, en realidad mide 702 metros. El área de contenedores debía consistir en 128 hectáreas, en realidad tiene 27 hectáreas. Oye, ahí hay diferencia. Eso es más diferencia que los famosos pies que le quitaron a la carretera central durante la construcción del gobierno de Machado, que le dice que le quitaron un pie por la izquierda y un pie por la derecha. Claro, una carretera a lo largo de toda la isla era un montón de cemento que se estaban ahorrando, ¿no? Pero aquello era un pie. No, la corrupción del convento de Santa Clara era un chiste al lado de esto. Sobre todo el área de contenedores te indica lo que de verdad está pasando en ese 27 hectáreas cuando en realidad debía tener 128, ¿no? ¿Dónde está el resto, no? Ahora, para colmo de males, yo digo, los que votaron aquí en Miami a favor de que porque había toda una oposición a que se hiciera negocios con Miami, con nuestro dinero de los contribuyentes exiliados, mientras esta gente hace negocios con el puerto, con el régimen castrista, y de repente cambiaron el voto sospechosamente, y sospechosamente lo pongo yo. Ahora resulta que hay un artículo que ha salido en Yahoo que dice que uno de los que tenían los grandes secretos de Odebrecht, ¿sabe a dónde fueron a parar las computadoras? A la bahía de Biscayne. Mira, está ahí. Los secretos de Odebrecht desaparecidos en la bahía de Biscayne de Miami. Dios mío. Afortunadamente hay una prensa libre en este país que puede denunciar eso. Sí, sí. Y en la Cuba de Castro no hay ninguna. No sé, yo creo que hace falta un poco de periodismo agresivo, ir a preguntarle a nuestros políticos. Exacto, creo que sí. No solo por la computadora, sino porque siguen haciendo negocios. Me molesta ir por la 112 o por la 836 o por donde sea y ver Odebrecht ahí al lado, ¿no? A mí me molesta. Da pena eso. Sí, porque es que la celda de Marcelo parece que la ampliaron. Pero fíjate, hay una cosa interesante y que quiero volver sobre ella, que es el uso
de los altos militares para este tipo de negocios. Porque ¿quién es precisamente quién fue el encargado de toda esta construcción del megapuerto de Mariel y de la zona de desarrollo? Bueno, es nada más y nada menos que el yerno de Raúl Castro, el brigadier, o el general de brigada Luis Alberto Rodríguez Calleja. Este señor es el que debe saber dónde están los 5.000 millones esos que se perdieron. Él debe saber por dónde andan. Pero esto quiero vincularlo con los pobres militares que acaban de sancionar. Y eso me lleva a hacer una paráfrasis, de alguna manera, parodiar de alguna manera a Orwell. Y es que en Cuba hay militares que son más iguales que otros militares. Sí, porque el libro decía, todos somos iguales. Entonces, al final cuando... Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. Más iguales que otros. Entonces aquí parece que ser que hay militares cuando los puercos terminaron cenando junto con, exacto. con Entonces, los granjeros, ¿no? Gaesa es el dueño de Mariel, es el dueño de la zona de desarrollo, y esto indudablemente ahora va a tener un gran problema, porque es que entre los cambios que va a establecer, o que se supone, se espera que establezca la política de Trump sobre Cuba, es que Estados Unidos no va a negociar con empresas que tengan que ver con el sector militar. Pero entonces, ¿con quién van a conversar? Sí, porque todo el sector militar se ha robado toda la economía cubana. Ahora, posiblemente, Juan, estos militares acusados se hicieron una pregunta que tiene que hacerse todo militar en Cuba. Si están dispuestos a incurrir en crímenes de lesa humanidad para mantener en el poder a este tipo de individuos una mafia que familiar. se están enriqueciendo a costa de un país completamente sometido. No, y esa computadora o esas computadoras que están en el fondo de la Bahía Biscayne, hay que hacer un equipo de buzo, no sé, para buscarlos, si ya las encontraron, a lo mejor tienen algunos secretos sobre el vínculo con Cuba, porque da la casualidad que hoy Raúl Castro, en su discurso de clausura de esta reunión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Parlamento Unicameral Castrista, se dedicó a decir que había una conspiración contra Brasil y Venezuela y que ellos expresaban total solidaridad, que había un golpe de Estado en Brasil y que todo esto de Odebrecht es falso y que las acusaciones a Lula y por supuesto a Dilma son falsas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que hay todo un eje que es Caracas, Brasilia, La Habana, Bolivia. Es un terror. Los salpicados, los políticos latinoamericanos salpicados por el escándalo de Odebrecht sobrepasan la docena. Hace unos días aparece un ministro me lo cuenta cuando y 13 funcionarios. Cuando regresemos de la pausa aquí en El Espejo, ¿no? Destapando estos escándalos.